soy Miguel Muñoz y voy a hablar de la agricultura, las reformas agrarias y sus consecuencias. En el siglo XIX, la actividad económica más importante es la agricultura, de la cual vivía el 65% de la población española. En España había una agricultura muy atrasada en comparación con el resto de Europa, ya que tenía una producción de subsistencia causada por la poca modernización de las herramientas y técnicas, y en la escasez de tierras. Con la entrada de los liberales en el gobierno crearían la Reforma Agraria Liberal, que entre otros fines tendría el de solucionar la escasez de tierras. Y esto será de lo que hablaremos en este trabajo. La escasez de tierras es producida por el sistema del que veníamos, que es el del antiguo régimen, en el que la mayoría de tierras eran amortizadas, es decir, no se podían comprar, vender ni dividir. Estas, en su mayoría, eran poseídas por la nobleza y la iglesia, aunque los municipios también podían poseerlas, gracias a las concesiones realizadas durante la Reconquista. Estas tierras podían ser utilizadas por los campesinos, con un uso común o con un uso propio, dependiendo si eran alquiladas a un solo campesino o podían usarlos todos. Todo esto más la falta de modernización produce la baja producción. La desamortización es el recurso que utiliza la reforma agraria liberal para combatir contra todo esto. Consiste en convertir todas las tierras amortizadas en propiedades privadas. Esto lo conseguían nacionalizando las tierras y subastándolas a todo el mundo. Con la de Madoz se indemnizaba a todos aquellos que se le habían nacionalizado las tierras. Con la de Mendizábal, no. Las razones de la desamortización son 4. En el ámbito fiscal tenía la de recaudar fondos para solucionar los problemas de la hacienda pública, los cuales a veces eran invertidos para financiar guerras o para invertir para inversiones públicas. En el ámbito político tenía el fin de ampliar la base social del liberalismo con los compradores de las tierras y era gran influida la desamortización de los terrenos de la Iglesia, ya que gran parte del clero apoyaba a los carlistas, es decir, estaban en contra del gobierno de ese momento. Las económicas era aumentar la producción y por lo tanto mejoraría también la economía. Las sociales era crear una clase media de campesinos propietarios. Las fases de la desamortización son 4, las cuales empieza con Godoy entre 1800 y 1808, que crearía una desamortización que se llevaría a la cuarta parte de las propiedades eclesiásticas, para conseguir ingresos para costear las guerras. No obstante, fue anulada por Fernando VII. La desamortización de Cádiz fue propuesta durante la Guerra de Independencia por ambos bandos, por Cádiz y por José I. Esta también fue anulada con la llegada de Fernando VII. La desamortización de Mendizábal y la desamortización de Madoz son las más importantes y vamos a hablar ahora. La desamortización de Mendizábal pretende recaudar fondos para pagar la deuda pública y financiar la primera guerra carlista. Es la segunda en volumen de tierras desamortizadas, pero es la más importante por su rapidez y irreversibilidad. No consiguió solucionar el problema de la deuda y hizo que la Iglesia se enemistara con el Estado por quitarles las tierras. La mayoría de tierras eran compradas por los señores y burgueses, que subieron los alquileres, ya que ningún campesino era capaz de combatir en las subastas. Lo de abajo es una caricatura que expresa cómo se le indemnizaba a la Iglesia y la Iglesia le daba el dinero a los carlistas para que lo usaran para luchar contra el gobierno. La desamortización de Madoz es la más grande, ya que no solo desamortizaba las tierras de la Iglesia, sino que también las del Estado, los órdenes militares, ayuntamientos, etc. Recauda 8 millones de reales, con los cuales se amortiza la deuda y se invierte en el carril, lo cual terminó siendo un fracaso.
Las consecuencias de la reforma agraria son la ruina de los ayuntamientos, ya que se les quitan todas las tierras, la perjudicación de los más pobres al no poder usar las tierras comunales y tener que ir a parar a los alquileres, los cuales eran subidos, el aumento de la roturación de las tierras hasta entonces incultas, es decir, el aumento de los arados de las tierras que no habían sido cultivadas nunca, y el aumento de la superficie agraria desde los 10 a 16 millones de hectáreas, y por último la expansión de los cereales, la vid y el olivo y la patata. Este es el texto que nos vamos a disponer ahora a comentar. El análisis de las fuentes es que es una fuente secundaria, ya que es un texto actual que intenta explicar un hecho ya ocurrido. Es un texto historiográfico, ya que, como hemos dicho, intenta explicar un hecho que ocurrió en el pasado. Es un autor individual, el cual es Juan Pero Ruiz. Es un texto público y colectivo, ya que lo puede leer cualquiera y está dirigido a todo el mundo. Su finalidad es enseñar lo que provocó la desamortización. Está escrito en España en 2017. El texto principal consta de 3 ideas. La primera es que mucha gente critica el hecho de cómo se realizó la desamortización y que se podía haber hecho de una manera mejor, pero en la siguiente línea también nos indica que aunque se hubiera dado todas las tierras a los campesinos, estos no hubieran podido hacer nada ya que no disponían de los medios para cultivarlas. La segunda idea es que como ya hemos dicho antes, los campesinos no podían competir en las subastas, por lo que todas las tierras se las llevaron la nobleza y la burguesía, y los cuales aumentaron los impuestos, que nos lleva a la tercera idea, que realmente para el campesinado esto fue peor que lo que tenían en el antiguo régimen, ya que los propietarios eran más exigentes que los señores, y desaparecieron los bienes comunales y los bienes propios, que los podían usar para sus propios fines. Conclusión. La conclusión, he cogido este esquema ya que me parece que resume muy bien todo el tema, ya que explica los mecanismos que son la desamortización, la más importante, la abolición de la mesta, la desvinculación de los mayorazgos y la abolición de los señoríos y de los derechos señoriales. Y todas estas consecuencias, como ya hemos dicho, son que aumenta la gran propiedad y los latifundios, aumenta la producción agrícola, es decir, más superficie cultivada, pero sin una mejora técnica. Los campesinos no consiguen la propiedad de las tierras que cultivan, aumentan los precios del cereal, la miseria agraria, una gran miseria agraria y emigración, y dinamismo de ciertos cultivos, como el vid, el olivar, cítricos y algunos para la exportación. Por último, esta es la biografía y la bibliografía. Y aquí acabaríamos, y espero que os haya gustado.